Hola, bienvenidos a la segunda parte de física de ondas. En el video anterior vimos en qué consisten las ondas, qué son, cómo se propagan y cómo se clasifican, y algunos elementos que las caracterizan. En esta parte vamos a ver la parte matemática de las ondas, y vamos a recordar primero cuáles son los elementos de la onda. Primero tenemos la cresta, que es la posición más alta con respecto a la posición de equilibrio. Por otro lado, tenemos el valle. Los valles son la posición más baja con respecto a la posición de equilibrio. También tenemos la amplitud, que es la posición más alta con respecto a la posición de equilibrio. Tenemos también la longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos crestas o valles consecutivos y se representa con la letra lambda. Y también tenemos el nodo, que es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. Estos son algunos de los elementos de una onda. Sin embargo, vamos a ver ahora los elementos matemáticos de la onda. Tenemos primero el período, que es el tiempo que tarda la onda en ir de un punto de máxima amplitud al siguiente, y se calcula dividiendo 1 entre la frecuencia. La frecuencia es inversamente proporcional al período, es el número de veces que se repite una vibración o una oscilación por unidad de tiempo. Al ser inversamente proporcional se divide 1 sobre el período. Sin embargo, también se puede calcular dividiendo la velocidad de propagación sobre la longitud de onda. Vamos a ver ahora qué es la velocidad de propagación y la longitud de onda. La longitud de onda, representada con la letra lambda, es la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas o la distancia entre dos crestas consecutivas. Esta se calcula dividiendo la velocidad de propagación sobre la frecuencia. Y ahora, ¿qué es la velocidad de propagación? Se representa con la letra v, es la velocidad que se propaga el movimiento ondulatorio. Se puede calcular dividiendo la longitud de onda sobre el periodo, o también se puede calcular multiplicando la longitud de onda por la frecuencia. Estas son todas las ecuaciones matemáticas que necesitamos para poder determinar los elementos de una onda. Vamos a ver algunos ejercicios. Una placa vibrante de un timbre eléctrico está unida a una cuerda por su extremo libre. Al sonar la campanilla, la placa empieza a vibrar con una frecuencia de 20 Hz, dando origen a una onda. Si la onda se propaga en la cuerda con una longitud de onda de 44 centímetros, determinar. Entonces, vamos a analizar la situación. Nos piden calcular la velocidad de propagación de la onda y después las condiciones que debe cambiar para que la cuerda produzca una longitud de onda de 22 centímetros. Tenemos un timbre y que hay una cuerda que está amarrada desde la placa del timbre hasta otro punto, y que luego el timbre, al empezar a sonar, la cuerda empieza a vibrar y se producen unas ondas. Y nos preguntan que determinemos cuál es la velocidad de propagación de esa onda. Recordemos que la velocidad de propagación es igual a lambda, a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces tenemos la longitud de onda, que es de 44 centímetros, pero como la velocidad se determina en metros por segundo, tenemos que convertirla a metros, lo que sería dividir 44 entre 100, que es igual a 0,44 metros. Y ahora simplemente nos queda reemplazar, porque ya tenemos también la frecuencia, que es de 20 Hz. La velocidad de onda sería igual a 0,44 metros, que es la longitud, por 20 Hz, que es la frecuencia. Y multiplicando estos dos valores obtenemos un valor de 8,8 metros por segundo, que sería la velocidad a la que se propaga la onda. Y ahora, en el punto B, nos piden que las condiciones que debemos cambiar para que la cuerda produzca una longitud de onda de 22 centímetros. Tenemos una ecuación que es de la frecuencia, que nos relaciona la velocidad sobre la longitud de onda. Y pues tenemos ya los valores de velocidad que lo acabamos de calcular, de 8,8 metros por segundo, sobre la longitud de onda, que es la nueva longitud que nos dicen, de 22 centímetros. Reemplazamos entonces la velocidad de onda, que es de 8,8 metros por segundo, sobre 22 centímetros, que lo tenemos que convertir a metros, que sería igual a 0,22 metros. Dividiendo 22 entre 100 obtenemos 0,22. Y ahora dividiendo 8,8 entre 0,22 metros, obtenemos una frecuencia de 40 Hz,
que sería la condición que tiene que cambiar para que haya la nueva longitud de onda en la cuerda. Veamos otro ejercicio. Una onda se propaga en el aire con una frecuencia de 262 Hz y viaja a 330 metros por segundo. ¿A qué distancia estarán las crestas de la onda? Cuando nos preguntan por la distancia de las crestas de las ondas, nos están preguntando por la misma longitud de onda. Recordemos que la longitud de onda es la distancia que hay desde una cresta hasta otra o de un valle a otro. Tenemos que la longitud de onda es igual a la velocidad de propagación sobre la frecuencia. Tenemos la velocidad de propagación, que es igual a 330 metros por segundo, y la frecuencia, que es igual a 262 Hz. Y ahora, dividiendo estos dos valores, obtenemos un valor de 1,62 metros, que sería la longitud de onda a la que se encuentran las dos crestas. Y veamos otro ejercicio más. En un estanque con agua en el que las ondas se propagan a 5 metros por segundo, se producen 30 vibraciones en 10 segundos. Calcula A la frecuencia y B la longitud de onda. Recordemos que la frecuencia es el número de veces que es repetida dicha vibración por unidad de tiempo, y nos están diciendo que se repite 30 vibraciones en 10 segundos. Por lo tanto, la frecuencia sería el número de oscilaciones sobre el tiempo, que es dividir entonces 30 vibraciones, 30 sobre el tiempo, que son 10 segundos. Y dividiendo 30 entre 10 obtenemos que la frecuencia es de 3 Hz. Y ahora vamos al punto B, nos piden calcular la longitud de onda. La longitud de onda, que es igual a la velocidad de propagación sobre la frecuencia. La velocidad de propagación, que es de 5 metros por segundo, sobre la frecuencia, que es de 3 Hz. Dividiendo 5 entre 3 obtenemos un valor de 1,66 metros, que es la longitud de onda en este caso. Quiere decir que las ondas se encuentran a una distancia de 1,66 metros. Y así, de esta manera, se pueden aplicar las ecuaciones para determinar la frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación en una onda. Te deseo éxitos.